Si dicen que en las cosas que tratamos con cuidado habita un espíritu, ¿qué habitaría en las cosas que arrojamos a la basura? En una lujosa ciudad con calles bien limpias y todos sus habitantes luciendo unos relucientes atuendos de color blanco, una niña ricachona se lamenta de que su peluche de conejito se haya roto, por lo que su mami le promete comprarle uno nuevo. Así, ellas arrojan el viejo peluche a la basura. Pero debajo de toda esa superficie de perfecta limpieza y prolijidad, también se esconde un mundo subterráneo, a donde acaba toda la basura producida por los habitantes de la ciudad, a donde no solamente son arrojados los objetos, sino también se arrojan algunas personas que son consideradas desperdicios humanos. Dentro de ese grupo de desperdicios humanos se encuentra un misterioso joven encapuchado que se dedica a invadir los basureros de la ciudad para recolectar algunos de los objetos tirados por la gente, a quien los discípulos, las autoridades del sitio, conocen como el famoso delincuente de la basura. Pero cuando parece que el joven delincuente está a punto de ser capturado por los discípulos, bajo el cargo de ensuciar su ciudad perfecta, el chico logra abrirse paso entre ellos para acabar acorralado en una pared, hasta que él logra esquivar los balazos gracias a su increíble velocidad que le permite realizar la Gran Matrix. A pesar de recibir una herida superficial en su brazo, el delincuente de la basura logra salir de las alcantarillas a salvo. Y así conocemos a nuestro protagonista, el albino Ludo, quien está cargando en su mochila algunos de los objetos recolectados de la basura, mientras expresa cuánto odia que lo traten como a un desperdicio humano. Un tiempo después, un sujeto barbón se encuentra anotando los rumores de unas doñas que hablan mal del delincuente de la basura, además de reconocerlo como uno de los mugrosos integrantes de la tribu que viven en las afueras de la lujosa ciudad, en un humilde barrio hecho con casas de chapa. ¡Momento LATAM, señores! En ese mismo sitio, Ludo se encuentra revisando los objetos que acaba de obtener del basurero, hasta que justo aparece su amiga Chihuahua para regañarlo por arriesgarse a robar la basura de los ricachones. Pero el muchacho le asegura que necesita mantener esa chamba, así gana dinero reparando los objetos que están rotos. De repente, los chicos son interrumpidos por tres bravucones que quieren cortejar a Chihuahua, así que mientras el líder le advierte a la jovencita que no se acerque al mugroso delincuente de la basura, uno de sus secuaces patea los objetos del prota, además de burlarse de él por llevar unos guantes tan feos. Entonces, uno de los malosos remarcan que ellos están intentando limpiar la mala imagen que tienen en el barrio por culpa del padre criminal del joven albino, provocando que el chico basura les dedique una mirada muy intimidante, con la que termina consiguiendo que los bravucones se alejen a fastidiar a otra parte. Una vez a solas, Chihuahua le remarca a su amigo que ella está muy segura de que él sería capaz de dañar a alguien, sonrojándolo con esas palabras. Pero cuando el muchacho está a punto de obsequiarle el peluche de conejito a la chica que le gusta, de golpe, ella se termina marchando con su mamita, dejándolo como un payaso. Al poco tiempo, Ludo regresa caminando, muy desanimado, a su humilde casita, en donde lo está esperando el mismo tipo barbón de antes para burlarse de él por su intento frustrado de conquistar a la chica, causando que el prota se termine enojando mucho con su padre adoptivo, Leguto. De inmediato, el tipo se acerca al joven albino para aconsejarle que deje de arriesgarse tanto el pellejo, robando la basura de los ricachones. Pero al oír que el muchacho solo quiere darle las gracias de alguna manera por haberlo adoptado de pequeño, Leguto le aconseja que mejor use esa sinceridad para confesarse ante Chihuahua. Apenas nota que su hijo adoptivo tiene una herida en el brazo, el barbón aprovecha a quitarle las vendas que cubren sus manos chamuscadas, mientras le aconseja que deje de arriesgar su vida en el basurero. Pero el prota afirma muy apenado que ninguna herida duele tanto como el daño causado por sus padres. De todos modos, Leguto le pide que por favor no siga el mismo ejemplo de su padre criminal, que fue arrojado al fondo del profundo abismo, a donde son enviados los peores desperdicios de esta sociedad que está tan podrida. Por su lado, el chico basurero repasa en su mente los traumas que carga por culpa de sus manos chamuscadas, que le hicieron recibir varias miradas de desprecio de los demás, hasta que por suerte apareció su padre adoptivo para obsequiarle unos guantes que lo ayudan a mantener sus heridas ocultas. Con tal de animar un poco las cosas, el barbón toma el peluche de conejito, advirtiéndole a su muchacho que se apresure a conquistar a Chihuahua antes de que alguien se la robe, al mismo tiempo que, afuera de la casa, un misterioso sujeto enmascarado los está espiando. Al día siguiente, el chico basura intenta practicar cómo sonreír, a la vez que Leguto le pellizca los cachetes, aconsejándole que deje de dar tanto miedo. Pero luego, nuestro protagonista empieza a caminar en medio de las calles de su barrio, hasta llegar
al famoso abismo a donde son arrojados los criminales. Justo en ese momento, una multitud de personas se encuentran presenciando la ejecución de un criminal que es arrojado de manera cruel a las profundidades del abismo, a donde también cayó el padre de Ludo, quien de repente se termina asustando frente a la repentina aparición de la chica que le gusta. Entonces, Chihua le remarca que no debería estar presenciando esas horribles ejecuciones, que solo sirven para persuadir a los habitantes de que no cometan ninguna fechoría, siendo esa la razón por la que la chica le pide a su amigo que abandone su vida de delincuente, ya que ella no quiere ver cómo lo arrojan al abismo. Pero cuando el joven albino comenta que Leguto también le dijo las mismas palabras, a la chica se le escapa sin querer el comentario de que él también debe quererlo mucho, lo cual provoca que ella se termine sonrojando demasiado, al igual que nuestro avergonzado protagonista. De todos modos, el chico basura aprovecha el momento indicado para regalarle a su mejor amiga el peluche del conejito, causando que ella se alegre mucho por el lindo obsequio, mientras él se aleja corriendo hacia su casa con tal de contarle todo lo ocurrido a su padre adoptivo. Durante el camino, nuestro protagonista se termina topando con un grupo de discípulos, pese a que no es muy común que estos sujetos circulen por el barrio, pero al momento de regresar a su casita, el muchacho se lleva una gran sorpresa cuando encuentra a Leguto con una espada atravesando su cuerpo por culpa de un tipo enmascarado. Tras algunos segundos sin poder reaccionar, Ludo por fin decide hacer algo por salvar a su padre adoptivo del misterioso agresor, pero lamentablemente él igual recibe una paliza por parte del enmascarado, quien enseguida se termina marchando después de tomar un libro del suelo. Una vez que el tipo se marcha, el moribundo Leguto le suplica a su hijo adoptivo que se aleje lo más rápido posible del sitio, además de pedirle con sus últimos alientos que por favor se encargue de hacer algo para cambiar ese mundo de mierda, hasta que él finalmente termina perdiendo la vida. De inmediato, un grupo de discípulos irrumpen en la casa para llevarse arrestado al joven albino, acusándolo de haber desvivido al dragón solamente porque lo atraparon en la escena del crimen. Pero a pesar de que el chico jura ser inocente, los tipos lo ignoran por ser un mugriento miembro de la tribu, hasta callarlo de un golpe. Al poco tiempo, Chihua se une a la chusma que rodea la casa del prota para descubrir que su amigo es acusado de haber desvivido a su padre adoptivo, siendo esa la razón por la que el chico basura se encuentra frente a una multitud viendo cómo van a arrojarlo por el abismo. Por su lado, el pobre muchacho comienza a desesperarse porque van a castigarlo por un crimen que nunca cometió, y para colmo, al momento de pedirle a Chihua que por favor lo ayude a demostrar su inocencia, la traidora decide alejarse, convencida de que él es culpable. ¡Todas iguales! Entonces toda la multitud empieza a gritar pidiendo que castigue a la escoria de la ciudad, a la vez que nuestro protagonista siente cómo va creciendo su sentimiento de odio ante esa maldita sociedad que lo está castigando injustamente, justo cuando nota la presencia del misterioso enmascarado que desvivió a Leguto. Pero sin tener tiempo para reaccionar, el verdugo termina emitiendo la orden de arrojar al condenado hacia el abismo, causando que Ludo comience a sufrir una vertiginosa caída, mientras jura vengarse de todos los desgraciados que lo condenaron de manera injusta. Por suerte, al poco tiempo, el joven albino se percata de que todavía sigue con vida, encontrándose en el medio de un montón de apestosa basura, lo cual lo lleva a descubrir que el abismo no es más que un enorme basurero. Sin embargo, a pesar de que los rumores afirmaban que el famoso abismo en realidad era un sitio a donde van a acabar todos los desperdicios de basura y humanos de la sociedad, Ludo al final descubre que el sitio en realidad es como el infierno, cuando ve aparecer a un monstruo gigante entre los desperdicios. Recordando cuando presenció una ejecución de pequeño junto a su padre adoptivo, Ludo se pregunta por qué a nadie le interesa saber lo que sucede realmente en el abismo, además de recordar los comentarios de desprecio hacia las personas que pertenecen a la tribu como él, como si eso fuera un justificativo para un castigo tan cruel. Pero ahora, el joven albino está obligado a correr desesperadamente por su vida frente a la aparición de varios monstruos formados con la basura del abismo, siendo algo que él nunca se hubiera imaginado que podría llegar a existir. Antes de que los monstruos lo atrapen con sus bocas podridas, el chico basura trata de esquivarlos, mientras se topa con la calavera de un pobre desgraciado que no tuvo tanta suerte, lo cual lo lleva a preguntar en voz alta muy enfadado cómo se atrevieron a arrojarlo a un sitio como este. De repente, la
La aparición de un nuevo monstruo hace que nuestro protagonista se deslice hacia un barranco, en donde él apenas puede respirar por culpa del olor a podrido de los desperdicios, además de comenzar a desesperarse cuando descubre que no hay ningún sitio seguro en el que pueda refugiarse. Al mismo tiempo que Ludo empieza a agonizar tosiendo sangre, los monstruos aprovechan a acercarse hacia su presa, con claras intenciones de devorarlo, hasta que de repente el prota vuelve a recordar la imagen de su padre adoptivo, Leguto, a punto de morir, que lo motiva a seguir peleando. Gracias a esa visión, el joven albino encuentra un palo de metal que él se dispone a utilizar como arma para defenderse de los monstruos, ya que nada ni nadie podrá detenerlo en su meta de castigar a los que lo arrojaron al abismo, sumado a la misión de encontrar al asesino de su padre adoptivo. Mientras tanto, un misterioso sujeto enmascarado se percata de que algo raro está pasando cuando su sombrilla recibe el golpe de un pedazo de basura, justo al mismo tiempo que nuestro protagonista está haciendo un buen trabajo al luchar contra las criaturas que huelen peor que los pedos de Leguto. En un momento, el chico basura logra hacerle mucho daño a uno de los monstruos cuando le arroja un palo que corta su cuerpo podrido a la mitad, pero cuando parece que el prota está a punto de ser devorado por distraerse tosiendo sangre, él de repente parece activar un poder que le permite protegerse de las criaturas. Rápidamente, el joven albino toma del suelo un pedazo de chapa oxidada con el que termina rebanando el cuerpo podrido de los monstruos, obteniendo la oportunidad de tomarse algunos segundos de respiro. Pero lamentablemente, al poco tiempo otra de las criaturas vuelve a aparecer a sus espaldas. Al ver que el monstruo está a punto de aplastarlo, nuestro protagonista se apresura a alejarse corriendo para tratar de mantenerse a salvo, hasta que de golpe se termina topando con el misterioso sujeto enmascarado que lleva una sombrilla sobre su cabeza, para luego sacárselo de encima con una patada. El sujeto enseguida le termina colocando a Ludo una máscara de gas y lo ayuda a respirar mejor el aire podrido del sitio, por lo que el chico comienza a preguntarle si es un habitante de ese mundo o algo así, mientras el enmascarado le pide a través de gestos que guarde silencio. Sin embargo, por culpa de las insistentes preguntas del joven albino, el sujeto termina perdiendo la paciencia con él, hasta el punto de gritarle que en realidad están en la superficie y no en un mundo subterráneo, además de mencionar que el sitio está lleno de basura por culpa de los habitantes de la esfera, como el prota. Sumado a eso, el enmascarado le explica que los monstruos de basura pueden regenerarse varias veces, además de guiarse por los sonidos fuertes, siendo esa la razón por la que él le pedía que haga silencio, mientras empieza a hacer que su sombrilla se prenda fuego para hacer un poco de limpieza con las criaturas. Entonces, el tipo comienza a masacrar al monstruo por medio de su sombrilla especial, a la vez que nuestro protagonista se percata de que la basura esta vez no se está regenerando, hasta que finalmente el enmascarado termina barriendo con todas las criaturas de un solo ataque. Frente a esa increíble demostración, el chico basura ansía tener un poder similar que le permita culminar su venganza contra los malditos que lo arrojaron al abismo, al mismo tiempo que el sujeto de la sombrilla se encarga de rematar al último monstruo por medio de su técnica más poderosa. Una vez que ya no queda ninguna clase de peligro en el sitio, el enmascarado vuelve a guardar su sombrilla para quitarse la máscara ante el joven albino, mientras se presenta como Engine, el humilde limpiador, pero cuando él empieza a quejarse del olor a podrido, el prota enseguida se termina desmayando. De repente, Ludo recuerda un episodio de su pasado, cuando volvió a su humilde hogar todo lastimado y sucio por culpa de un pleito, por lo que él le explicó a su padre adoptivo que acababa de tener una pelea contra unos bravucones que se burlaban de él por afirmar que las cosas tienen un espíritu. Aunque Leguto también repetía esa frase que tiene un sentido más metafórico, él igual creía que las cosas podrían despertar un espíritu si las cuidamos con cariño. Así, el pequeño albino comenzaba a creer en la posibilidad de que sus guantes también podrían cobrar vida algún día si los trataba con mucho cuidado. Pero enseguida nuestro protagonista termina despertando de ese sueño nostálgico para regresar a su dura realidad, viendo que ahora no puede moverse por estar totalmente encadenado, al mismo tiempo que su salvador Engine se encarga de arrastrarlo por el piso como si fuera un montón de chatarra. A pesar de que el chico basura expresa su deseo de regresar al mundo de arriba, el enmascarado le remarca que solo podría
podría volver a la esfera que siempre está en movimiento si pudiera volar como los personajes de Dragon Ball. Eso sumado a otras razones que el tipo por ahora prefiere no explicarlas. De todos modos, el joven albino aprovecha a pedirle a Enjin que le explique todo lo que sabe de ese mundo y de cómo aprendió a usar esos poderes que a él le vendrían bien para vengarse del asesino de Leguto. Pero enseguida, el sujeto de la sombrilla le termina quitando la máscara después de haber perdido la paciencia con el chico. Con tal de darle una lección, Enjin termina abandonando a nuestro protagonista en un sitio que tiene algunos camiones y letreros oxidados. Así, él se termina topando con un grupo de sujetos enmascarados que parecen estar muy sorprendidos al ver a un niño encadenado, pero al ver la vestimenta del chico, uno de los tipos se acerca a preguntarle de dónde proviene, mientras Ludo le confirma que cayó de la esfera, provocando que los sujetos se quiten sus máscaras, ya que los sujetos apenas pueden creer que acaban de conocer a alguien que viene del mundo de arriba. Al ver que el joven albino está un poco asustado, el tipo barbón le aclara que ellos están muy asombrados por ser la primera vez que ven a alguien de la esfera que sigue con vida, pero cuando parece que el hombre va a desatarlo, él al final lo termina encerrando dentro de un camión con intenciones de venderlo. Entonces el sujeto le explica que ellos se dedican a vender los cadáveres de los habitantes de la esfera, que la gente de la superficie detesta porque ellos les arrojan toda la basura como si nada, generando un aire contaminado y la aparición de monstruos que están causando numerosas víctimas entre los suyos. Por esa razón, el barbón y sus secuaces quieren aprovechar la oportunidad de ganar mucho dinero vendiendo al primer habitante de la esfera con vida, al que termina alimentando con un montón de desperdicios orgánicos, el cual es el tipo de comida habitual entre la gente de la superficie. Pero de repente, nuestro protagonista decide cometer un pequeño acto de canibalismo con los dedos del sujeto, mientras se come el resto de la basura, asegurando que todavía sirve para alimentarse, ya que él está cansado de formar parte de un mundo donde todos deciden por él cómo debería ser su vida. Así que, al estar cansado de quedarse callado, sin protestar por nada, el chico basura termina reluciendo su modo bestia, al volver a utilizar los poderes que acaba de despertar hace poco frente a los monstruos, al mismo tiempo que Enjin lo observa desde lejos, confirmando que el prota tiene mucho potencial. Al ver que Ludo puede manipular los objetos después de otorgarles vida, el sujeto de la sombrilla reconoce que él también es un giver, hasta que en un momento el barbón le ordena a sus esbirros que acaben con él, encargándose de robarle la cadena por la que está utilizando sus poderes. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los givers, que solo pueden usar un objeto, el joven albino deja muy sorprendidos a todos cuando demuestra que sus poderes también afectan a otros objetos, pero antes de que el prota castigue al barbón, Enjin aparece justo a tiempo para detenerlo. De inmediato, nuestro protagonista vuelve a ser el mismo de siempre, mientras se pregunta qué fue lo que acaba de pasar desde que sus guantes empezaron a emitir un poder. Pero cuando Enjin lo invita a formar parte del grupo de los limpiadores, el chico con un sangrado nasal enseguida rechaza esa oferta. Por otro lado, en las afueras de una ciudad abandonada, cubierta de tierra y polvo, un joven con pendientes y que va vestido de blanco recibe un llamado de Enjin para avisarle que acaba de encontrar un talento natural tirado en la tierra de nadie. Mientras tanto, el limpiador rubio se encuentra dentro de una especie de consultorio en donde Ludo está recibiendo tratamiento médico por parte de una vieja calva, quien después de curar a su paciente le termina avisando a los gritos que estuvo a punto de morir respirando el aire podrido de la basura. Por esa razón, la médica calva le exige al chico basura que mejor le dé las gracias a Enjin por haberle salvado el pellejo y pagarle el tratamiento. Así que, mientras la vieja sigue gritando como una desquiciada, los muchachos se terminan marchando con el prota mostrándose agradecido frente a su salvador. De todos modos, el joven albino le aclara que por ahora no tiene pensado unirse a los limpiadores, sino que solamente desearía recibir unas cuantas respuestas a sus interrogantes, por lo que el rubio le pide que lo siga, tras advertirle que sus explicaciones no le saldrán gratis. Y así, nos trasladamos a una especie de estructura parecida a un estadio de fútbol que contiene a una ciudad en donde nuestro protagonista está disfrutando de una hamburguesa completa para calmar todo el apetito que tiene después de haber vomitado
vomitado la basura que le dieron los bandidos. Entonces, el muchacho empieza a comentar en voz baja que nunca se hubiera imaginado que el abismo contaría con ciudades de este estilo, que también poseen hermosas waifus, hasta que Engin lo distrae de sus pensamientos para hacer que él le revele que se llama Ludo. Una vez finalizadas las presentaciones, el limpiador le explica que en la superficie de la Tierra no solo se acumula basura, sino que también se acumula algo llamado ánima o energía emocional, la cual con el paso del tiempo se termina transformando en las bestias de basura que atacan a los humanos sin piedad. El asunto es que esas criaturas solo pueden ser derrotadas con algunos objetos especiales que también poseen energía ánima, como los guantes del joven albino o el paraguas del propio rubio, ya que al ser un objeto cuidado con mucho cariño, así se les termina transfiriendo parte de las emociones para convertirlo en un instrumento vital. Sumado a eso, solamente existen muy pocas personas llamadas Givers que pueden despertar su energía ánima para derrotar a las bestias de las basuras. Así que, mientras un gatito blanco se arrima a la charla de los muchachos, el chico basura confirma en sus adentros que Leguto siempre tuvo la razón. Por lo tanto, Engin le termina pidiendo sin rodeos a nuestro protagonista que se una a la pandilla de limpiadores, conformada por Givers con poderes al igual que ellos. Pero lamentablemente, el joven albino descubre que el maldito mentiroso en realidad no tiene idea de cómo regresar a la esfera del cielo. De todos modos, ante la pregunta del rubio, nuestro protagonista le revela que los guantes son un objeto de su padre adoptivo, que ya no está entre nosotros, lo cual explica por qué él los cuidó con mucho cariño hasta haberles transmitido una parte de su alma. De repente, el collar de Engin comienza a emitir un ruido, haciendo que él se disponga a marcharse, mientras Ludo aprovecha a darle las gracias por todo, pero al final resulta que el maldito sujeto le termina entregando el poco dinero que le sobró después de vender el atuendo del prota y pagar su tratamiento médico. Enseguida el chico basura comienza a gritarle muy enojado por sentirse estafado, al mismo tiempo que el rubio se aleja como si nada, comentando que debe reunirse con el sujeto que va a entrenarlo. Justo cuando el gatito blanco se roba el dinero del muchacho, quien enseguida empieza a perseguirlo por un callejón. En un momento, nuestro protagonista toma prestado, sin permiso, un palo que le pertenece a una persona con pendientes, con tal de poder detener al animal ladrón. Pero por culpa de ese gesto impulsivo, el dueño del palo termina apareciendo pidiéndole por las malas que le devuelva sus pertenencias. Aunque el joven albino asume que el sujeto está hablando del dinero, el de los pendientes le aclara que en realidad se está refiriendo a su querido palo, mientras que el prota se da cuenta un poco tarde que él es un limpiador, tal como queda demostrado cuando saca a relucir su poder de Giver. Entonces, el limpiador llamado Sanka Nikiyu se dispone a castigar al chico basura por haberse atrevido a quitarle su querido bastón encantado, además de revelarle que lo conoce perfectamente como el talento natural del que habló su colega Engin para asignarle la tarea de entrenarlo. Por esa razón, el furioso Sanka ahora quiere enseñarle por las malas algo tan básico como que está muy mal tomar la pertenencia de otros, mientras le pregunta si es que su padre nunca lo educó bien, pero sin imaginarse que con esas palabras el joven albino comenzaría a enfurecerse. Sin embargo, nuestro protagonista termina recordando de una vez que su viejo Leguto le enseñó que trate de pensar cómo se siente la otra persona con la que tiene un pleito, lo cual hace que él decida pedirle perdón al sujeto de los pendientes por haber tomado sin permiso un objeto muy valioso. Sorpresivamente, Sanka termina abandonando sus deseos de pelear después de aceptar sin problemas el pedido de disculpas por parte del chico basura, quien a su vez apenas puede creer que esta es la primera vez que logra resolver una disputa sin tener que recurrir a la violencia. Ante la pregunta del limpiador, nuestro protagonista le enseña los guantes que vendrían a ser su instrumento vital, mientras recuerda que su padre adoptivo también le aconsejó que aprenda a sonreír para caerle mejor a los demás. No obstante, como el joven albino es un rarito que nunca sonrió en su vida, de repente Sanka se lleva una sorpresa cuando ve al prota poniendo una cara aterradora en su intento de sonreír, con el que solo termina logrando que el sujeto se enfurezca, creyendo que se está burlando de él. Con tal de reparar su error, el chico basura esta vez intenta sonreír con los labios cerrados, ofreciendo una expresión peor que la anterior, que solo termina enfureciendo aún más al de los pendientes, lo cual provoca un fuerte intercambio de insulto entre ellos, hasta que el limpiador lo acusa de tener un objeto mediocre. Ante esas palabras, nuestro protagonista vuelve a recordar las últimas palabras de Leguto, exigiéndole que haga algo para cambiar este mundo de porquería, por lo que el joven albino empieza a enojarse, mostrando ánimos al demostrarle al sujeto de los pendientes que está muy equivocado. Entonces, Ludo toma un palo cualquiera de la basura con el fin de transmitirle su energía ánima. Así, el limpiador se percata que él
tiene la habilidad de convertir en instrumento vital a cualquier objeto con sus guantes, lo cual confirma por qué Engine lo nombró como un talento natural. De todos modos, Sanka se muestra muy confiado en que no podrá derrotarlo, mientras lanza el primer movimiento a través de un ataque sorpresa con el bastón cayendo desde el cielo, dando inicio a un feroz intercambio de golpes, hasta que él termina dejando al prota tirado en el suelo. Sin embargo, el de los pendientes enseguida se lleva una desagradable sorpresa cuando descubre que nuestro protagonista lo ha estado atacando con un destapador de cañerías que todavía está cubierto con los desechos del baño, mientras el menso chico basura lo sigue atacando sin darse cuenta que así está jugando sucio. Así que, antes de que el joven albino lo llene de olor a mierda, el limpiador empieza a correr a la vez que el prota lo persigue por todo el callejón, con una escena homenaje a las persecuciones de Scooby-Doo, hasta que, en un momento, ambos terminan saliendo hacia otra calle más iluminada. Pero por culpa del gatito blanco que de golpe se cruza en su camino, el pobre Sanka termina quedando a merced del chico basura para recibir de lleno un mortífero baño de excremento que lo deja fuera de combate de manera definitiva. Al poco tiempo, Engine se acerca al sujeto conduciendo una camioneta hasta encontrar a nuestro protagonista arrodillado en el medio de la calle como un emo depresivo, al lado del sujeto de los pendientes, para luego morirse de la risa tras descubrir la clase de pelea que tuvieron los mensos. Mientras el vehículo se detiene frente a un grupo de muertos de hambre que recolectan patatas del suelo, Sanka se sigue cubriendo el rostro, sintiéndose muy avergonzado por la forma en la que fue derrotado, a la vez que el Ludo se siente un tarado por no haberse dado cuenta que estaba atacando con material fecal. De todos modos, Engine le avisa al chico basura que a partir de ahora, el de los pendientes será su entrenador, destacándolo con un giver muy talentoso, con tal de levantarle un poco la autoestima, a la vez que una chica giver llamada Rillo se despierta para conocer al nuevo, al mismo tiempo que el joven albino se queda callado sin saber cómo reaccionar. Rillo aprovecha a jugar con su cabellera blanca, causando que el prota se ponga más nervioso por ser la primera vez que tiene un roce cercano con una mujer, hasta que Engine les avisa que ya es momento de dirigirse hacia el cuartel de los limpiadores. Después de un largo viaje a través de unos paisajes que parecen sacados de una película post-apocalíptica, finalmente el jeep conducido por el rubio Engine llega a su destino, que Ludo termina conociendo como la sede central de los limpiadores. Una vez adentro, Sanka y Rillo se despiden temporalmente del novato, a pesar de que al prota no le molestaba que ella juegue con su cabello, mientras el tipo del paraguas le presenta a la recepcionista del edificio, una waifu bronceada llamada Semiu, quien repentinamente termina desviviendo a una mosca con un tenedor. Sabiendo que el joven albino es el famoso novato caído de la esfera, Semiu se dispone a utilizar los anteojos, que son su instrumento vital, para evaluarlo por medio de sus poderes de giver. Pero inesperadamente, ella termina reaccionando como si hubiera visto algo que la deja muy preocupada. Ante la pregunta de Engine, la bronceada comenta que el muchacho necesitará mucha práctica para aprender a controlar su potencial como giver, además de comentarle que todavía tiene excremento en el cuello, lo cual explica por qué lo siguen las moscas, solo que al momento de alejarse, el rubio sospecha que ella se está callando algo. Antes de visitar la oficina del jefe, el tipo del paraguas lleva a Ludo a conocer a algunos de sus 100 colegas limpiadores, que se dividen entre combatientes, centinelas o seguidores, según su especialidad, pero al ver que ahora están reunidos casi todos ellos, Engine decide dejar las presentaciones para más adelante. Enseguida, el rubio termina llevando al chico basura a la oficina del jefazote de los limpiadores, no sin antes advertirle que no se atreva a preguntarle directamente cómo regresar a la esfera, porque eso es una información muy sensible, además de aconsejarle que no hable mucho sobre sus guantes, del que todavía desconocen su potencial. Así que después de armarse de valor, nuestro protagonista decide cruzar las puertas de la oficina para descubrir que no hay nadie en el sitio, justo cuando Semiu aparece detrás de ellos, avisando que el jefe salió de viaje, mientras el tipo del paraguas le pide perdón al muchacho por haberse olvidado de ese pequeñito detalle. Aunque el chico basura pregunta ¿y ahora qué?, ni el rubio ni la bronceada saben qué responderle, debido a que el jefazote es una persona muy impredecible, por lo que la pelirroja Rillo se entromete sugiriendo que el novato la acompañe a una misión de limpieza, así ella tendrá la oportunidad de conocerlo mejor. Guiño guiño. Entonces Semiu toma un mapa para señalar la zona contaminada donde será la misión, pero al ver que el joven albino no entiende nada, porque Engine no le explicó bien, la recepcionista comenta que la tierra
Tierra está dividida en zonas seguras, donde viven las personas, y en zonas contaminadas, que están infestadas de bestias de basura. Pero además, existen 6 zonas prohibidas a las que está prohibido ingresar por su nivel de peligrosidad, a donde dio casualidad que justo Ludo terminó cayendo, mientras el tipo del paraguas se encarga de encubrir el hecho de que el prota cayó de la esfera, asegurando que el chico se encontraba allí de casualidad por haberse perdido. Por suerte, en lugar de seguir indagando sobre el tema, Semiu le termina entregando al chico basura una máscara de gas, advirtiéndole que podría perder la vida si respira por muchos minutos el aire contaminado de las zonas prohibidas. Una vez que nuestro protagonista y los limpiadores, liderados por la pelirroja Rillo, llegan al lugar de la misión, el muchacho observa el cielo, preguntándose si los malditos de la esfera sabrán que hay gente viviendo en la superficie. Pero lo que más le llama la atención es la gran cantidad de tesoros que hay entre toda la basura. Apenas se reúne con la pelirroja, el joven albino le pregunta quiénes son los sujetos que los acompañan, mientras ella le explica que ellos son los seguidores, los cuales tienen el trabajo de escoltar a los Givers en sus misiones, a pesar de que ellos no poseen poderes. De todos modos, nuestro protagonista termina saludando a un seguidor grandulón para descubrir que él posee una fuerza increíble, cuando casi le destroza la mano, justo cuando a Rillo le terminan avisando que las bestias de basura están a punto de aparecer. Entonces, los limpiadores se ponen en estado de alerta para ver aparecer a una manda de cabras hechas de basura, que ponen un poco nervioso al joven albino porque son demasiadas, pero la pelirroja le pide que se tranquilice, viendo que las criaturas son incapaces de derribar la barricada con sus cuernos de chatarra, a pesar de que el chico basura comprueba que las cabritas son más inofensivas que los primeros monstruos a los que él se enfrentó. Enseguida vuelve a alterarse al ver la aparición de unos toros de basura que están a punto de derribar la barricada, pese a que Rillo se mantiene igual de tranquila, como si sus vidas no corrieran peligro. La pelirroja le pregunta al novato qué le gustaría comer para su fiesta de bienvenida a los limpiadores, a pesar de que Ludo le advierte que todavía no se ha unido oficialmente. Pero al ver que el muchacho sigue muy preocupado, la chica intenta contagiarle su optimismo. No obstante, justo cuando el joven albino levanta su pulgar tratando de mostrarse optimista, de repente termina apareciendo una bestia cornuda de basura que incluso logra preocupar a la confiada Rillo, por lo que ella se dispone a acabar con el problema, tomando unas enormes tijeras. Así que, bajo la atenta mirada del chico basura, la pelirroja termina recurriendo a sus poderes de Giver para dotarle energía vital a las tijeras, con tal de arrancarle la cabeza podrida a todas las bestias cornudas que la tienen rodeada. Al ver que el novato no entiende nada de lo que está pasando, el seguidor grandulón le explica que Rillo tiene la particularidad de utilizar su instrumento vital con los pies a la hora de luchar, además de advertirle al prota que no se distraiga cuando está en medio de una misión. Pero antes de que uno de los toros de basura termine embistiendo a nuestro protagonista, el seguidor se apresura a impedirlo cuando logra encajarle un puñetazo al monstruo para luego arrojarlo hacia donde se encuentra la pelirroja. Así, ella se encarga de rebanarlo con sus tijerotas. Y mientras los seguidores continúan arrojando a los toros de basura hacia Rillo, por su lado, el joven albino observa con atención el gran trabajo en equipo de los limpiadores, por lo que está comenzando a sentir un poco de admiración, hasta que finalmente la chica de las tijeras decide que ya es momento de luchar contra el titán. Enseguida, los seguidores se apresuran a neutralizar a las criaturas más pequeñas, justo cuando Ludo observa que uno de los limpiadores está a punto de ser aplastado por un toro de basura, hasta que el prota lo termina salvando justo a tiempo, con tal de demostrar que él también es miembro de los limpiadores. Sin embargo, cuando el chico basura intenta utilizar su poder de Giver sobre un palo cualquiera, desafortunadamente el objeto termina tomando una forma extraña, debido a que él todavía no controla del todo bien sus poderes, lo cual parece dejarlo a merced del feroz monstruo hecho de chatarra. Por suerte, Rillo aparece justo a tiempo para salvarle el trasero al novato, desviviendo al toro de basura. Pero cuando todo vuelve a la calma, la pelirroja le termina explicando a los seguidores que por alguna extraña razón, el titán de basura vuelve a regenerarse, a pesar de que ella siempre lo rebana con su instrumento vital. De todos modos, el joven albino nota que la chica de las tijeras igualmente se muestra confiada en que tarde o temprano va a encontrar la forma de derrotar al monstruo.
monstruo, al mismo tiempo que los seguidores se alejan a hablar con las autoridades, dejándolo solito al prota, que ahora se siente un inútil. Entonces Rillo vuelve a tomar sus tijerotas para hacerle un corte de cabello a la enorme bestia de basura, rebanando todos los pedazos de chatarra que salen de su cabeza podrida, lo cual le permite encontrar un objeto que brilla mucho en el interior de la criatura. Rápidamente, el monstruo de basura vuelve a regenerarse con tal de quitarse de encima a la pelirroja antes de que ella le siga haciendo daño, mientras provoca unos terremotos en el suelo que terminan impactando contra nuestro protagonista. Pero al mismo tiempo que se cae a través de la fisura del suelo, Ludo empieza a sentirse un fracasado que no sabe hacer nada bien, a pesar de que él tiene la meta de vengar a su padre Leguto, hasta que por suerte el seguidor grandulón lo termina salvando. Así que mientras el grandulón se aleja huyendo lo más rápido posible junto al chico basura, por su parte Rillo logra derrotar a la enorme bestia de basura, después de descubrir que el objeto brillante de su cabeza vendría a ser su punto débil. Una vez que todo vuelve a la calma, la chica de las tijeras le enseña a sus camaradas un objeto de metal que parece ser el instrumento vital que le daba vida al monstruo gigante, siendo la primera vez que los limpiadores se topan con un caso como este. Por otro lado, el mismo bandido barbón que casi secuestra al prota se despierta en un sitio muy extraño para preguntarse en dónde se encuentra el joven albino caído de la esfera, lo cual provoca que un misterioso sujeto se voltee a preguntarle en dónde puede encontrar a ese albino. Más tarde, en la base de los limpiadores, el sujeto de los pendientes, Zanka, descubre que todos sus colegas están reunidos para celebrar que Ludo acaba de unirse a ellos, pese a que el agasajado no se ve muy animado, que digamos, por haber ofrecido una imagen muy lamentable durante la última misión. Hablando del tema, Rillo le comenta a su colega que, por primera vez, se enfrentaron a una bestia de basura cuya energía ánima provenía de un objeto vital, al mismo tiempo que el seguidor grandulón, Gris Rubión, se acerca al prota para felicitarlo por haber protegido a su joven colega que se llama Folo. A pesar de que el chico basura se siente un inútil que siempre depende de los demás, tal como ocurría cuando Leguto lo protegía, Rubión igualmente le da las gracias por haber salvado la vida del joven seguidor, que algún día aspira a convertirse en un giver, para burlarse de todos los que lo subestimaron. Entonces, el grandulón le aconseja al joven albino que siga luchando para cumplir sus metas, haciendo que el muchacho empiece a llorar de la emoción, hasta que justo aparecen sus panas a invitarlo a comer algo, mientras todos observan a un giver llamado Gov, que se especializa en hacer arte con grafitis. Mientras tanto, el mismo bandido barbón que casi secuestra al prota se encuentra en el piso con su cuerpo cubierto de sangre después de haber recibido una dolorosa tortura por parte del misterioso sujeto de rastas, quien ahora sabe cómo es la apariencia del chico caído de la esfera al que él quiere conocer. Más adelante, la bronceada Semiu recibe un llamado por una nueva misión que ella le termina asignando a un grupo liderado por Zanka, en el que también se encuentra Ludo, ya que la persona que hizo el llamado, al parecer, vio a una bestia de basura atrapar a un caído de la esfera. Aún sabiendo que todavía no puede controlar del todo bien sus poderes, el chico basura no duda ni un segundo en formar parte de la misión, que podría darle una pista para regresar a la esfera, mientras que el sujeto de los pendientes acepta liderar el trabajo, después de oír que Engine confía mucho en él. Durante el camino, el grandulón gris le enseña al prota un amuleto que siempre lleva con él para rezar por el bienestar de sus compañeros, justo cuando una extraña mujer pálida los interrumpe, presentándose como la persona que vio al habitante de la esfera caer en las garras de la bestia de basura. A pesar de que Zanka comenta que todo se ve muy sospechoso, el grupo de limpiadores igualmente termina entrando a un edificio abandonado en donde la mujer pálida se apresura a empujarlos, ya que en realidad todo se trata de una trampa para que ellos caigan a través de un pozo en el suelo. Luego de que la mujer pálida se convierta en barro, los limpiadores escuchan unas pisadas anunciando la aparición de unos enemigos, mientras el tipo de los pendientes descubre que cayeron en una trampa de los Raiders, un grupo de bandidos que realizan planes turbios y que además tienen poderes de givers. Sin perder el tiempo, Gris les ordena a los seguidores y al chico basura que lo acompañen a buscar una salida, a pesar de que al prota no le gusta quedar como un inútil de nuevo, al mismo tiempo que Zanka se queda a pelear contra los Raiders, que quieren
quieren secuestrar al chico de la esfera para saber cómo cruzó la frontera. Entonces, el limpiador se termina quitando la máscara con tal de pelear más cómodo contra los clones de barro creados por los Raiders que los controlan con su pala, por lo que él empieza a pelear usando su querido bastón hasta recibir un inesperado ataque sorpresa por parte del sujeto calvo. Así que por culpa del buen trabajo en equipo de sus dos enemigos, el sujeto de pendientes termina recibiendo una dolorosa paliza de la que apenas puede defenderse, sumado al problema de que la mujer se encargó de dejar varias trampas de barro en el suelo. No obstante, en un momento, Sanka termina descubriendo cuál es la estrategia de los Raiders cuando logra identificar que el calvo lo ataca gracias a sus botas para la nieve, que le permiten caminar sobre el lodo, pero la mujer igualmente le recuerda que todavía está en desventaja numérica. De todos modos, el de los pendientes le remarca que él posee la ventaja de conocer a la perfección el bastón que es su instrumento vital, con el cual Sanka termina barriendo a sus enemigos de un solo ataque, justo cuando aparece el misterioso sujeto de rastas a sus espaldas. Mientras tanto, Ludo y el grupo de seguidores continúan huyendo hasta una puerta de salida, por lo que terminan saliendo casi todos, menos el grandulón gris, el mocoso Folo y el prota, quienes enseguida se llevan una inesperada sorpresa cuando ven aparecer a un sujeto de rastas en lugar de Sanka. Enseguida, el tipo de las rastas reconoce al albino como el dichoso muchacho caído de la esfera, porque él se apresura a destruir la salida para que nadie se escape, a la vez que los limpiadores se percatan de que él también pertenece a los Raiders. Luego de quitarle la máscara al chico basura, el Raider le pide amablemente que lo siga, así se conoce con cierta persona, pero luego de aclarar que Sanka cayó derrotado con su veneno, el tipo se arma con su instrumento vital, que parecen las garras de Freddy Krueger para luchar contra los dos seguidores. Mientras el de rastas reconoce que Folo tiene algo de potencial, Gris se para delante del novato con el propósito de protegerlo, pero a pesar de que nuestro protagonista le pide que no se arriesgue por él, lamentablemente ya termina siendo demasiado tarde, porque el Raider acaba de atravesarlo con sus garras. Acto seguido, la mente de Ludo comienza a colapsar al ver cómo sale volando el amuleto de la suerte de su pobre camarada, lo cual termina desbloqueando un recuerdo lejano de su infancia, cuando él se estaba golpeando la cabeza contra la pared, cansado de que su padre Leguto lo mantenga encerrado en casa todo el tiempo. El asunto es que el pobre chico siempre sentía una gran frustración al no tener nada para llenar el vacío emocional provocado por la pérdida de sus padres, así que con tal de enseñarle a su hijo que la vida tiene un gran valor, el barbón tomó la decisión de ayudarlo a encontrar un pasatiempo que le guste. Pero a pesar de los múltiples intentos de su padre, el joven albino no termina demostrando ninguna clase de interés, ni cuando Leguto lo lleva a una biblioteca, ni cuando le enseñó a jugar al fútbol, ni cuando decidió probar suerte con la cocina. Sin embargo, al ver a un ciudadano normal arrojando su basura, nuestro protagonista corrió a recuperar una cabeza de maniquí rota, asegurando entre lágrimas que podría repararla, mientras el tipo se daba cuenta de que su pobre hijo se veía reflejado en las cosas sin valor que los demás terminaban desechando. Así que, gracias a ese recuerdo, Ludo termina transformando el amuleto de su camarada moribundo en un nuevo instrumento vital, ya que su poder especial de Giver le permite extraer el máximo valor emocional a cualquier objeto, lo cual deja al tipo de las rastas babeándose por el asombro. Entonces, el chico basura se muestra más que dispuesto a castigar al maldito que dejó al bueno de Gris al borde de la morición, a la vez que el Raider se termina presentando como Jabberwonga para dar inicio a la feroz batalla contra nuestro protagonista. Mientras tanto, el joven Folo trata de contener la sangre que se escapa a través de la herida que tiene su colega, quien a su vez se percata de que el prota solo puede utilizar sus poderes dependiendo de las emociones que atraviesen su corazón. Por su lado, Haber se percata de que el chico caído de la esfera solo se dedica a esquivar sus ataques sin moverse ni un centímetro, ya que él está honrando los sentimientos depositados en el amuleto con el que Gris siempre imploraba que todos sus colegas regresen de las misiones a salvo. Aunque el sujeto de las rastas duda que esa clase de poder sea capaz de hacerle daño, de manera sorpresiva, Ludo termina controlando los movimientos de su adversario para poder propinarle en la cara un fuerte puñetazo, imitando el estilo de pelea del seguidor grandulón. Pero a pesar de recibir una dolorosa paliza, el desquiciado de Haber igual se muestra muy feliz por estar disfrutando de una pelea violenta contra su nuevo amiguito caído de la esfera, quien a su vez logra mantenerse a salvo gracias al enorme ojo que posee su instrumento vital. De todos modos, el Raider igual se muestra dispuesto a seguir peleando, rebotando por todo el escenario de la batalla, mientras el prota aprovecha a castigarlo a golpes hasta dejarlo sentado del dolor contra una de las paredes. Pese a que todo parece llevar a
una inevitable victoria para el joven albino, Javer igual empieza a reírse como un loco después de percatarse que el ojo que posee su instrumento vital solo protege ante el ataque de un ser vivo con voluntad propia, pero no cuando le lanzan objetos sin vida. Por esa razón, el loco de las rastas se termina clavando a sí mismo sus propias garras que poseen un veneno muy potente, con el único fin de comenzar el segundo round de la pelea, luchando contra Ludo totalmente inconsciente de sus actos. Apenas el veneno hace efecto en su cuerpo, Javer comienza a atacar como un loco al desconcertado Ludo, quien ahora no puede defenderse de su rival, ni siquiera con la protección de su instrumento vital, por lo que el prota toma la decisión de alejarse con tal de mantener a salvo a sus colegas seguidores. Al ver que el tipo de las rastas fue capaz de inyectarse su propio veneno, el chico basura se pregunta si el loco acaso es un super masoquista, recordando cuando los niños bravucones de los barrios bajos de la esfera le hacían bullying y lo insultaban de esa manera. En un momento, Javer vuelve a activar su modo bestia para comenzar a atacar sin piedad al joven albino, quien apenas logra esquivar por muy poco sus garras venenosas, hasta que afortunadamente el prota termina recibiendo la inesperada ayuda de Sanka, a pesar de que el veneno lo tiene casi paralizado. Enseguida, el de los pendientes felicita al novato por haber activado un instrumento vital que detecta la hostilidad del enemigo, pese a que lamentablemente eso no sirve de nada contra los impredecibles ataques del Raider, lo cual hace que Sanka tenga la extraña idea de pedirle al chico que deje de golpear, a ver qué sucede. Aunque el joven albino opina que eso no suena como una buena idea, su instructor le remarca que el instrumento vital podría enviarlo a volar para que él pueda lanzarse contra el sujeto de rastas, quien de repente vuelve a atacarlos con sus peligrosas garras que poseen un veneno paralizante. De repente, Sanka decide golpear al chico basura para que su instrumento vital lo mande a volar contra Javer, demostrando que su arriesgada idea fue muy buena al final de todo, lo cual permite que los dos limpiadores logren darle una paliza al Raider. Así que, después de que el tipo de los pendientes batea a su enemigo como si fuera una pelota de béisbol, en un momento, Javer vuelve a recuperar la conciencia para reconocer al limpiador que había derrotado, justo cuando Sanka logra propinarle el golpe final, quedando muy agotado. Por su lado, Ludo empieza a desesperarse al ver que el amuleto de la suerte del grandulón gris se está convirtiendo en cenizas, para luego caerse desmayado por el efecto de las garras venenosas, al mismo tiempo que el sujeto de rastas vuelve a levantarse como si nada. Ante la pregunta del sujeto de los pendientes, Javer le explica que el veneno de su garra izquierda tiene un efecto anestésico que suprime la sensación de dolor en su cuerpo, lo cual le da la oportunidad de volver a inmovilizar a Sanka para cumplir la misión de llevar al chico caído de la esfera junto a su jefe. Sin que el limpiador pueda hacer nada, el tipo de las rastas aprovecha a alejarse cargando al chico basura en sus brazos, mientras asume que cierta mujer va a encargarse de los otros dos seguidores que todavía están en ese pasadizo subterráneo. Pero al momento de salir a la superficie, Javer enseguida termina descubriendo que acaba de caer en una trampa por parte de los limpiadores para que Engine le ordene a la seguidora Tome que regrese al interior del edificio a buscar a sus colegas. Por su lado, el Raider comienza a entusiasmarse al verse rodeado de un montón de tipos fuertes, hasta el punto de admitir que se le está poniendo dura, lo cual termina enfureciendo mucho a un limpiador grandulón de sombrero, hasta que su colega, que tiene un peinado muy raro, se encarga de callarlo. Pero cuando Javer vuelve a invocar sus garras venenosas con claras intenciones de seguir peleando, de repente una Raider pelicorta llamada Shuntoni aparece de la nada para detenerlo, avisando que sería mejor olvidarse de cumplir la misión de llevar al prota con el jefe. Al no tener más opción, el tipo de las rastas termina tomando la decisión de marcharse, no sin antes despedirse del chico caído de la esfera, al cual en un momento trata de levantarse con tal de asegurarle al Raider que todavía le hará pagar por todo lo que le hizo a Gris. No obstante, Javer enseguida reconoce en los guantes del prota un símbolo que él logra identificar de algún lado, así que después de despedirse con un ¡hasta luego!, ambos Raiders se terminan escapando a través de un portal en la pared. Al poco tiempo, todos los limpiadores acaban rodeando al pobre de Gris para que Ludo le pida perdón por haber destruido su amuleto de la buena suerte, mientras el moribundo grandulón igual se muestra muy contento de que ese objeto tan valioso haya servido de ayuda al joven albino durante su combate.
De nuevo en la base de los limpiadores, el rubio del paraguas se acerca a hablar con Ludo, que todavía se siente muy triste por no haber hecho nada para proteger al bueno de Gris. Pero enseguida, el prota se lleva una gran sorpresa cuando descubre que el grandulón sigue vivito y coleando como si nada. Entonces, el seguidor le explica que todo se lo debe a las milagrosas manos de Aisha Stilsa, una giver muy tímida que tiene poderes medicinales. Así que después de darle las gracias al joven Follo, Gris también felicita al chico basura por haber ofrecido una gran batalla con su amuleto de la suerte. Pero de repente termina apareciendo un tipo moreno, a quien Engine presenta como el jefecito de todos ellos, llamado Arca Corvus, quien luego de aceptar al joven albino como parte de los limpiadores por su buen trabajo defendiendo a sus colegas, enseguida lo termina invitando a charlar en su oficina. Una vez allí, Corvus le cuenta una vieja leyenda de una misteriosa mujer que vivía en la zona prohibida, esperando la llegada de más personas que puedan sobrevivir al cruzar la frontera entre la esfera y el mundo de abajo, lo cual le da una pista al joven recluta que por primera vez se termina colocando el uniforme de los limpiadores. Sin embargo, como nuestro protagonista está desesperado por ir a buscar ya mismo a esa mujer misteriosa a la zona prohibida, Follo intenta impedirlo como sea, hasta que Engine se encarga de detenerlo, avisándole que podría ser muy arriesgado ir a un sitio tan peligroso si no controla bien sus poderes. Entonces, el rubio del paraguas le promete a Ludo que lo acompañará a la zona prohibida una vez que finalice su entrenamiento, además de recordarle que ahora deben tener cuidado de los raiders que están detrás de él, los cuales son un ejemplo de que no hace falta ser buena persona para querer mucho a un objeto. Pero a pesar de que Engine le termina recomendando que mejor trate de relajarse en su habitación, el joven albino apenas aguanta las ganas de salir a hurgar en la basura, justo cuando aparece Rillo para invitarlo a recorrer la central de los limpiadores, enseñándole dónde se ubica el gimnasio, el comedor y los baños. En un momento, la pelirroja decide preguntarle cómo era su vida allá arriba, en la esfera, mientras el chico basura comenta que vivía con su padre adoptivo en un barrio de pobres, donde solo se alimentaban con pan y sopa, lo cual hace que ella decida invitarlo a probar unos dulces por primera vez. Apenas prueba su primer dulce, nuestro protagonista no puede evitar volverse adicto a esos deliciosos manjares que nunca había tenido la suerte de probar, hasta que justo aparece un extraño limpiador pecoso con un chupón de bebé en la boca, que le termina quitando una paleta rosada. Al rato, Sanka se cruza de lejos con sus colegas comentando que el nuevo resultó ser un adicto a los dulces, mientras que el de los pendientes sigue avanzando para cruzarse con una aterradora bola, que se trata de nada más y nada menos que el prota hinchado de dulces, al igual que Luffy cuando come mucha carne. Más adelante, Ludo vuelve a fracasar en sus intentos de despertar sus poderes de Giver para recibir algunas burlas de sus colegas, pero luego de recordar que al nuevo le gusta reparar cosas de la chatarra, Sanka le pide que elija algún objeto de la basura, hasta lograr que el chico vuelva a crear un nuevo instrumento vital. Luego de sonrojarse ante las felicitaciones de Engine, el de los pendientes le pide al joven albino que pruebe a hacer lo mismo con otros objetos de la basura una y otra vez, hasta que el prota termina escupiendo sangre, para que el rubio del paraguas asuma que todo se debe a la gran cantidad de esencia que poseen sus guantes. Ante esa información, Sanka se pregunta si todo tiene que ver con el símbolo que poseen los guantes del chico basura, mientras Rillo concluye que algunos de sus instrumentos vitales se terminan convirtiendo en cenizas después de haber cumplido su voluntad de ayudarlo durante las batallas. Gracias a las lecciones de sus colegas, nuestro protagonista de a poco empieza a comprender cómo funcionan sus poderes especiales de Giver, a la vez que la pelirroja le pregunta si ya pensó en un nombre para sus guantes que parecen formar parte de una colección especial. Mientras tanto, en algún lugar de la zona prohibida, los raiders Jabber y Chntoni se vuelven a reunir con su misterioso jefe, quien, luego de demostrar que él también posee el mismo símbolo de los guantes del prota, enseguida termina mencionando que ya conoce de antes a Ludo.